Amén. Así que vamos a hacer un breve resumen, hermano, de lo que se pasó, ¿verdad?, estos últimos martes. Bueno, por razón de trabajo yo no pude estar, pero igual estaba viendo y analizando todo lo que nos estaba entregando el Señor. Así que partimos con este resumen, ¿verdad? Estábamos viendo, y como bien decía Joana en los estudios exteriores, desde el principio del Sermón del Monte, Jesús se enfoca en lo interno, ¿verdad? En el interior, se podría decir, del hombre, ¿verdad? Ahí dentro del hombre, no es por fuera, sino que es por dentro el tema, ¿ya? Entonces el Señor dedicó gran parte de este sermón para exponer las motivaciones y principios defectuosos, ¿verdad? De todo el sistema legalista de todo ese sistema legalista que había, ¿verdad? De ese sistema que había reemplazado a la propia palabra de Dios, ¿ya? Y Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor contrasta esa enseñanza humana, esa enseñanza rabínica, se podría decir, con la divina palabra de Dios, ¿verdad? Hacen este frente o este cara a cara, ¿ya? Y vamos viendo el primer contraste que Jesús presentó y que fue acerca de el no matarás, que tú estabas viendo, ¿verdad? No matarás. Ellos pensaban que este mandato estaba limitado solamente a lo externo, no a lo interior, como vemos en el principio, que Dios se enfoca en el interior. Pero Jesús deja claro que aquellos que albergan odio y resentimiento en su corazón ya son culpables de asesinato. Claro. Entonces ya ahí Dios ya nos pone nos pone algo en que pensar, ya nos abre nuestra mente. Y el segundo contraste que nos habla Jesús es acerca del adulterio, ¿ya? Ellos pensaban que el mandato estaba limitado solo al hecho mismo del adulterio, pero Jesús deja claro, vuelve Jesús a dejar claro que aquellos que desean, ¿verdad?, que desean a alguien que no es su cónyuge, que no es su esposa, ya son culpables de adulterio. Entonces ya vamos viendo cómo Dios va enseñándonos, va abriendo nuestro entendimiento. El tercer contraste tiene que ver con el divorcio. Ellos afirmaban que podían repudiar a sus esposas por cualquier cosa, o sea, buscaban excusas, claro, para poder repudiar a sus esposas. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús les deja claro que el divorcio no era parte del plan de Dios, ¿ya? Pero lo permitió Dios, ¿ya? Por el motivo, ¿verdad? Aceptado, el único motivo aceptado por Dios para ellos es por causa de la fornicación. Así es. ¿Ya? No por cualquier cosa. No por cualquier cosa. No es por cualquier cosa, por cualquier excusa, ¿verdad? No. Sino por causa de la fornicación. El cuarto contraste tiene que ver con el tema de los juramentos. Ellos enseñaban que solamente los juramentos hechos a Dios eran obligatorios, pero acá, ¿verdad?, vuelven nuevamente y estos que eran obligatorios y no los demás. Claro. Solamente esto, ¿ya? Dando así lugar a la mentira de manera rutinaria, ¿ya? Entonces con esto ya ellos abrían una puerta para poder mentir. Claro. ¿Ya? Pero ¿qué dice Jesús? Deja claro que Dios no se complace en la mentira, por lo cual no solo los juramentos, sino que toda nuestra manera de hablar en cotidiano debe ser verdad. Dice el Señor, le dice que tú sí seas sí, que tú no seas no. Claro. El quinto contraste tiene que ver con el tema de la ley del ojo por ojo. Que estuvimos viendo el martes. Claro, que esto ya fue el martes, está más fresquito esto, ¿ya? Donde veíamos que esa ley defendía la causa del inocente, pero también ponía un límite, ¿ya?, al castigo del culpable. Claro. ¿Ya? El castigo debía ser, hermano, igual al daño, ¿ya? La sentencia al culpable era dada por los jueces o por un juez, ¿ya?, no por la persona misma dañada. Claro. ¿Ya? Pero la tradición rabínica había pervertido esta ley y la malinterpretaba, a consecuencia dando licencia a la venganza personal. O sea, abría la puerta también a esa venganza personal.
Pero Jesús deja claro, aquí vuelve otra vez a dejar claro que en ninguna manera deben dar lugar a la venganza, sino que todo hay que encomendárselo a Dios. Así es. Así es. Y estuvimos viendo, ¿cierto?, cada uno de los ejemplos en donde Jesús, ¿cierto?, dejaba ahí expuestas las cosas que generalmente podrían haber causado algún tipo de recelo, algún tipo de venganza, de ira en el corazón de aquellos que fueron afectados, ¿cierto?, por tales situaciones. Pero Jesús dice que no tienen que guardar esas cosas, sino que más bien, en vez de reaccionar mal, deben actuar bien. Por ejemplo, si eran tomados, ¿cierto?, obligados por un soldado a llevar una carga por 1 milla, Jesús dice, ve con él 2. Claro. Si alguien te pide, ¿cierto?, en un pleito judicial, pelea contigo y te pide tu ropa, porque veíamos, ¿cierto?, que la túnica podía ser dada, ¿cierto?, en el caso de que la persona no tuviera dinero, Jesús le dice, ya dale la túnica, pero da más que eso. También da tu capa, que era algo muy valioso, ¿cierto?, para todos los judíos. Como estuvimos viendo, quizás podían tener 1 o 2 túnicas, ¿cierto?, pero capas mayoritariamente 1. Y con ellas se cubrían incluso de noche, ¿ya? Entonces Jesús siempre lo estaba llevando a que no dieran lugar a la ley del, aunque sí está la ley del ojo por ojo, como bien decía Pedro, castigo igual al daño, pero la idea era que no. Si alguien te hacía algo, no respondieras de igual manera, no buscaras venganza, sino que todo lo dejaras en las manos de Dios, y tu tarea es reaccionar bien, no guardar odio, no guardar resentimiento, sino que hacer más de lo que se te estaba ahí pidiendo. Claro, entonces, siendo redondeando todo, ¿verdad? Todo queda en las últimas palabras que Jesús dice, o sea, dejar todo de lado, toda venganza, todo desacuerdo, todo pleito, ¿verdad? Dejar todo eso de lado y dejárselo todo en las manos de Dios. El juez porque, justo. claro, para allá ir, ¿ya? Porque de Él es la justicia. Entonces, en otras palabras, nos deja claro Dios de que nosotros no tenemos nada que ver ahí, como hablábamos delante, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Dios es el que se encarga, ¿verdad?, de cada uno de aquellos que hacen el mal, de aquellos que, ¿verdad?, que quieren tratar de llevarnos, ¿verdad?, hacia el mal. Claro, Él es el juez justo. Él es el juez justo. Claro. Amén. Y ahora continuamos, ¿verdad?, con el día en este día hoy vamos a ver, vamos a seguir con los contrastes, ¿verdad? Y este es el 6º contraste, y tiene que ver con la ley del amor hacia el prójimo. Interesante. Y esta lectura se encuentra en Mateo 5, capítulo 5, versículo 43 al 48. De nuevo, Mateo 5, versículo 43 al 48. Y dice así la palabra del Señor. Amén. Así que tenga ahí su Biblia en mano y un cuadernito si va acostumbrada a anotar, ¿ya? Para que ahí. Mateo 5, como dice Pedro, del verso 43 al 48. Dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Bien, como bien decía Pedro, ¿cierto? Estamos viendo el 6º contraste que Jesús explaya, ¿cierto? Aquí en este capítulo 5 de Mateo. Y en esta ocasión estamos, ¿cierto?, con la ley del amor hacia el prójimo. Bueno, este mandato, ¿cierto?, se ordenaba en la ley mosaica. Eso lo encontramos en Levítico 19:18. Donde vemos, ¿cierto?, la alusión de donde se fue tomado el amarás a tu prójimo, que Jesús dice acá en el verso 43, cuando dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo.
ese amarás a tu prójimo sí estaba en la ley mosaica, pero no solamente esa parte, sino que también había otra, ¿ya? Y vamos a ver ahí el juego que hace esta tradición rabínica, donde omiten una parte y añaden otra que no estaba en la escritura, ¿ya? Vamos al texto de Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, como ahí dice el verso 43, ¿cierto? Pero le falta una parte a ese verso 43, que dice aquí en Levítico 19:18, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Y esa frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no solamente se encuentra, ¿cierto?, en Levítico 19:18, porque como bien conocemos muchos de nosotros, también esa misma frase, tal cual, la podemos encontrar, ¿cierto?, en Mateo 19:19, en Mateo 22:39, en Marcos 12:31, en Lucas 10:27, y así la podemos encontrar no solamente en los evangelios, sino también en cartas, hermanos. Romanos 13:9 también lo dice, Gálatas 5:14 y así. En el Nuevo Testamento vemos, cierto, que es un mandato repetido, donde vemos que se nos dice una y otra vez, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ya? Porque el amor por los demás, hermanos, siempre ha sido la norma de Dios para las relaciones humanas, ¿ya? Pero eso no únicamente lo vemos respaldado, ¿cierto?, por el Nuevo Testamento, sino que tenemos ejemplos también donde Dios se refería a situaciones, ¿cierto?, a relaciones humanas, ¿ya? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Deuteronomio 22, ¿cierto?, del verso 1 al 4, vemos que se le ordena, ¿cierto?, a los israelitas a que tenían que ayudar a sus compatriotas. Vamos a ir paso a paso. Leamos esta porción de la Escritura. Dice así, Deuteronomio 22, del 1 al 4. Lo voy a leer completo. Dice así, si viereis extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Y así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, con el texto, habiéndolo leído, corroboramos que sí, ¿cierto?, se le ordenaba a los israelitas a ayudar a sus compatriotas, como estuvimos leyendo, a que tenían que devolver las cosas al dueño, ¿ya? Ya fuera un buey, ya fuera un asno, ya fuera un burro, cualquier animal o la cosa que sea, que era de tal persona, uno tenía que devolvérsela. Y en el caso de que no fuera tan cerca su hogar, ¿cierto?, se ordenaba que tenía que guardar aquello que era del prójimo hasta el momento en que él viniera a buscarlo, ¿cierto? Y también se debía ayudar cuando un animal estaba herido. Si uno lo veía, no era hacer una vista gorda, sino que había que auxiliarlo, ¿ya? Eso referente a los compatriotas. Pero eso no es lo único que habla, ¿cierto?, la Escritura con referencia a ayudar a alguien, que un compatriota, un vecino, a alguien que me caiga bien o alguien que no me ha hecho nada, dejándolo así enfatizado, porque también, ¿cierto?, digo esto, porque también se le mandaba hacer lo mismo, el mismo favor, pero a los enemigos. Claro. ¿Ya? A los enemigos. Y eso está en Éxodo 23, verso 4 y verso 5. Así es. Éxodo 23, de 4 al 5 dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevarlo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, respaldado por la misma Escritura, que la norma, ¿cierto?, de Dios para las relaciones humanas, sea cual sea,
era el amor hacia los demás. Ya sea que alguien fuera un compatriota, viviera cerca, si se le extravía algo, la idea era no quedárselo, sino que devolverlo, prestar ayuda, ¿cierto? Pero incluso a aquel que era enemigo, ¿ya? También se le debía devolver aquello que era suyo, y también se le debía de ayudar cuando necesitara ayuda. No se podía dejar sin ayuda. Y también tenemos otro respaldo bíblico, ¿cierto? En Proverbios. Vamos a citar algunos versos. Por ejemplo, en Proverbios 17:5 dice así: el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. O sea, ahí vemos, ¿cierto?, que Dios está enfatizando el hecho de que no tienes que alegrarte, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, le ocurre algo a alguien que nos ha hecho daño a nosotros. Un ejemplo, por dar así, ¿ya? Entonces, en ninguna manera nos tenemos que alegrar si alguien fue castigado o si le sucedió algo. No. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo, dice Proverbios 17:5. Proverbios 29 dice: no digas como me hizo, así le haré. O sea, ahí vemos que se va por tierra el tema de la venganza, que es un tema que hemos venido viendo desde el martes anterior, ¿ya? Y Proverbios 25:21 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Si el que te aborrece. Entonces ahí volvemos a ver, ¿cierto?, aquello que estuvimos leyendo hace un momento, que era de prestar auxilio, ayuda a aquel que necesita, aunque fuere enemigo. ¿Ya? Entonces vemos que a lo largo del Nuevo Testamento vemos esa frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero vemos la misma idea, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, donde vemos que la norma de Dios en el trato, ¿cierto?, de humano, no importa si alguien me hizo bien o alguien me hizo mal, yo tengo que estar dispuesto a hacer lo bueno, aunque la persona me aborreciera, ¿ya? Y ese ejemplo lo tenemos fresco, por ejemplo, con David, ¿ya? Donde vemos a un David que fue perseguido, ¿cierto?, por el rey Saúl. David no le había hecho ningún daño a Saúl, pero Saúl, ¿cierto?, empezó a tener ahí envidia, después pasó a odio, a resentimiento, y ya eso que estaba ahí empezó a explotar, a manifestarse hacia afuera. Quiso eliminar a David muchas veces. Lo persiguió muchas veces. Fue causa de angustia de David, Saúl, por sus persecuciones, porque levantaba a ciertos hombres que tenía bajo su autoridad para poder eliminar a David. Pero David, cuando tuvo la ocasión, no tuvo el momento de poder eliminarlo, él no lo hizo. Él no tomó la justicia por sus propias manos, ni tampoco dijo: este me estaba persiguiendo, me quería eliminar, me quería matar, yo lo voy a matar ahora porque tengo la oportunidad, y así se acabó el problema. No. ¿Qué hizo David? En una ocasión, cuando Saúl entra en una cueva para poder hacer sus necesidades, David toma la capa y la corta un pedazo. Y después, cuando tuvo ocasión, le muestra a Saúl: mira lo que tengo acá. Te corté el borde de una prenda tuya. Eso con eso te quiero decir que te tuve así de cerca. Pude haberte quitado la vida, pero no lo hice. David siempre buscó el bien de Saúl. Siempre buscó el bien de él. Incluso tenía una amistad entrañable, ¿cierto?, con el hijo de Saúl, que era Jonathan, ¿cierto? Entonces nunca quiso el mal para él, aunque sí Saúl lo podría haber aborrecido, y lo aborrecía, ¿cierto? Pero David lo veía como su prójimo, aunque el otro lo viera como su enemigo, ¿ya? Entonces no se atrevió a hacerle daño, sino que dejó todas las cosas en las manos de Dios. La escritura, la escritura del Antiguo Testamento está llena de historias, ¿verdad?, que son historias de aprendizaje, de enseñanza de Dios para que el hombre pueda tomarlas. Vemos el mismo caso de José. Sus propios hermanos lo quisieron matar, lo vendieron. Y José, después de mucho tiempo volver a ver a sus hermanos, no había rencor en él de poder decir: saben que ellos me quisieron matar, después me vendieron, yo apenas los veo. Ahora viene el desquite. No, él nunca hizo algo así. Entonces vemos los ejemplos que pone Dios dentro de su palabra para que nosotros podamos seguirla, que realmente son ejemplos que muchas veces uno queda corto con todo. Así es. Porque en el momento a lo mejor
que estamos escuchando la palabra, no tenemos a nadie de algún enemigo que tenga, o sea, o alguien que tenga algo contra nosotros, pero en el momento de que podamos llegar a tener un enemigo, se nos olvida todo. Y es difícil, ¿verdad?, encaminarse y decir, oh no, se ve que ya está bien, dejárselo a Dios. Muchas veces cuesta. Es que no es algo natural. No es, Acá claro, nos lleva porque la Escritura y vamos a ver a medida que vamos avanzando que esto no es algo con que nosotros nazcamos, claro, no es algo natural. Claro, entonces vamos viendo cómo Dios nos va se puede decir, enderezándonos, guiándonos para tener un buen pasar, un buen caminar en esta tierra en la cual vamos a encontrarnos con diferentes tipos de hombres, ¿verdad?, que nos van a querer hacer el mal o de que nos van a involucrar en algo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿cierto? A la luz de lo que hemos visto hasta este momento, vemos que este exacto contraste, ¿cierto?, acerca del amor hacia el prójimo, no es solamente reservado para aquellos que, ¿cierto?, son como nosotros, que nos llevamos bien, no, sino que vemos respaldado por la Escritura que también va enfocado y abarca hasta los enemigos, ¿ya? El amor de Dios, el amor que nos está pidiendo Dios acá, que está hablando, ¿cierto?, abarca incluso hasta los enemigos, no hacer igual como ellos lo hicieron, no responder de igual forma, sino que responder de una manera diferente. Porque obviamente aquellos que son súbditos del reino de Dios, es Dios el que gobierna sus corazones. Y va a estar esa respuesta en nuestras vidas. Esa respuesta que tú dices va a estar en nuestras vidas. O sea, el que va a responder, porque el que está controlando mi vida es el mismo Dios. Entonces esa respuesta va a estar ahí. Esa condición va a estar. Hay una batalla interna. Claro, por eso que es importante el tema de los súbditos del rey, porque nos quedamos cortos, como bien decías tú, cortísimos, o sea, quedamos al debe con todo eso. Claro, como con Pedro estábamos comentando antes del estudio, y decíamos que muchas veces se enseña, ¿cierto?, a la luz de lo que hemos estado viendo hasta ahora, de que sé tú así, o tú tienes esta capacidad de esto, seas, pero nos damos cuenta de que lo que más la Escritura nos muestra es que tú no eres así. No. Que necesitas a Jesús para poder, ¿cierto?, encaminarte de la manera que Dios quiere que caminemos. Y eso es lo que vamos a ver a la luz de la Escritura el día de hoy, que nuevamente la Escritura nos acorrala y el único camino que se puede abrir en medio de ese acorralamiento es Cristo. El único que abre camino donde no lo hay, ¿cierto? Entonces vemos, ¿cierto?, que, como decía, la norma de Dios para el hombre, entre relación de hombres con hombres, ¿cierto?, la humanidad entre sí, nunca ha sido que guardemos venganza, en ninguna manera, sino que hacer el bien incluso a aquellos que nos aborrecen, incluso a aquellos que son nuestros enemigos, ¿ya? Y así lo vamos a ir viendo. Pero, hermano, como estuvimos viendo, en Deuteronomio, ¿cierto?, perdón, en Levítico 19:18 decía, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, ¿cierto?, como a ti mismo. Que eso es lo que estábamos iniciando al leer. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, la tradición rabínica pervirtió ese mandato, lo manipuló. ¿Ya? Entonces, como estuvimos viendo, toma, ¿cierto?, ese amarás a tu prójimo, pero solamente esa parte. Y como a ti mismo lo omite, ¿ya? Y ellos enseñaban, ¿cierto?, de que amarás a tu prójimo, se refería a que el amor estaba únicamente reservado para aquellos con que uno se llevaba bien, o por lo menos otros judíos. Claro. ¿Ya? Recordemos que para ellos también había ciertas personas que ellos consideraban que ni siquiera eran tomadas en cuenta por Dios, que ni siquiera tenían como por opción el poder alcanzar la misericordia de Dios, ¿ya? Como por ejemplo los publicanos o los gentiles, ¿ya? Los publicanos eran mal vistos por la sociedad, eran personajes, ¿cierto?, que se consideraban traidores porque en este caso eran judíos que le trabajaban a Roma. Entonces eran tomados por traidores, extorsionadores, porque lo único que buscaban era llenarse los bolsillos de dinero, ¿cierto?, porque cobraban a la gente más impuestos del que tenían que cobrar. Si alguien no quería pagar,
ellos ocupaban el poder, la autoridad que les había sido dada por Roma, mandar soldados, ¿cierto?, para poder tener lo que ellos querían obtener, ¿cierto? Entonces era muy mal mirado, ¿ya? Pero a ellos, por ejemplo, para los fariseos, para los de la tradición, ¿cierto?, ellos no estaban dentro del rango del amor. Ellos estaban dentro de la categoría de enemigos. Entonces, como estaban dentro de la categoría de enemigos, para ellos, ¿cierto?, el mandato no los obligaba a amar, porque eran enemigos. Entonces, ellos enseñaban que el amor estaba reservado solamente para los que eran sus amigos, para aquellos con los que se llevaban bien, para aquellos que eran aprobados por ellos, o por lo menos otros judíos. En este caso, los publicanos, ¿cierto?, eran judíos, pero eran considerados enemigos. ¿Por qué? Porque se vendieron a Roma, ¿cierto?, como podrían haber dicho ellos. Por eso que Jesús aquí en el versículo 43 dice, oíste que fue dicho. O sea, haciendo la alusión a recuerden. Ahí está la tradición. Y después se lo recalca diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Mostrándole, ¿verdad? Diciéndole, ustedes aman, ¿verdad?, a sus... Solamente a los que se sus familiares, a los que aprueban. ¿Qué recompensa hay ahí? ¿Qué recompensa hay? Entonces dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Claro. Entonces imagínense y los pone, ¿verdad?, en la misma vereda. Claro, pone acá a los publicanos, ¿cierto?, que eran considerados los traidores, más traidores, ¿cierto?, dentro de los judíos, y a ellos. Claro. Entonces Jesús le está diciendo, ¿qué están haciendo de más si están haciendo lo mismo que el otro? Claro. ¿Ya? Y también, o sea, ellos consideraban como enemigos a cierta clase, ¿cierto?, dentro de los mismos judíos, ¿ya?, como los publicanos, ¿ya? Y el otro lado estaban los gentiles, que eran personas que no eran judíos, porque no tenían no habían nacido siendo judíos, no estaban circuncidados. Entonces para ellos eran enemigos, eran extranjeros enemigos, no eran parte del pueblo de Dios. Y para esta clase de personas que ellos categorizaban como mi prójimo, mi enemigo, para mis prójimos, ¿cierto?, era el amor, para los enemigos no. Había odio, había venganza y otras cosas. Para ellos el precepto, el mandato a mí no me obligaba a amarlos, porque eran mis enemigos. Eso era la forma como ellos habían pervertido, ¿cierto?, este mandato. En el mandato no había problema, como lo estuvimos viendo al principio. Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no importa quién sea, tu prójimo, cualquiera que necesite ayuda es tu prójimo, el más cercano a ti es tu prójimo. Incluso si te aborrece, si es tu enemigo, necesita ayuda, dásela. Pero ellos dijeron, acá lo pervirtieron, no. El amor únicamente es para los que yo amo, para los aprobados por mí, aunque sea otro judío, ya, dejémoslo ahí, que no sea extranjero, si otro judío, que no, publicano no. ¿Ya? Entonces tenían ahí esas categorías que ellos añadieron, ¿cierto? Pero que Dios no había dicho, ¿ya? Entonces vemos que, como yo le hacía alusión al principio, ellos habían mantenido solamente una parte de la verdad de Dios en cuanto al amor, solamente una parte. ¿Por qué? Porque habían dejado, ¿cierto?, el amarás a tu prójimo, como dice acá Jesús. Oíste que fue dicho en el 43, amarás a tu prójimo. Sí estaba. Si estaba en el mandato, ¿cierto?, en Levítico 19-18, sí estaba, pero falta, porque ahí decía, como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ellos habían omitido el como a ti mismo, solamente habían dejado amarás a tu prójimo, y el a ti mismo lo omitieron, ¿ya? Y era parte clave del texto en Levítico, como a ti mismo. O sea, no es solamente amar, sino como el rango, el margen, como decía Pedro hace un momento, es como a ti mismo. Pero ellos quitaron esa parte. Amarás a tu prójimo, ¿no? ¿Ya? Y en segundo lugar, añadieron algo que ni siquiera estaba en la palabra. Habían añadido al mandato otro mandato. Aborrecerás a tu enemigo. Claro. Eso no estaba. El texto era, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero como dice Jesús aquí, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, omitieron como a ti mismo, y añadieron, aborrecerás a tu enemigo. Ese, en el versículo 43, estamos viendo tal cual la perversión del mandato de Dios. Él le saca le quitaron y le añadieron a conveniencia. ¿Ya?
Entonces, entendiendo esto, hermano, yo no quiero que digan, ah, es que a lo mejor se les pasó por alto, es que a lo mejor no. Tenemos que decir que la escritura es conocida, hermano, por los escribas y los fariseos. Ellos conocen bien todas las palabras de la escritura, ¿cierto? Porque ellos eran los supremos estudiantes, los preservadores y los intérpretes de la ley. Y cuando copiaban o leían, ¿cierto?, las escrituras, eran totalmente meticulosos. Eran totalmente minuciosos. Entonces, y un claro ejemplo de esto lo tenemos, ¿ya? Cuando nos presenta la escritura en Marcos 12, ¿cierto?, del verso 30 en adelante, 32, 33, ¿ya? Vemos una ocasión cuando viene un escriba y le pregunta a Jesús acerca de cuál es el mandamiento más grande, ¿cierto? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este personaje confirma, ¿cierto?, la respuesta de Jesús. Y le dice, bien maestro, verdad has dicho, amar al prójimo como a uno mismo es más, ¿cierto?, que todos los holocaustos y sacrificios. Él confirmó lo que Jesús le dijo, porque él sabía, conocía la escritura. Estos personajes conocían las palabras, conocían toda la escritura. En eso no había problema. Ese no era el problema, sino que el problema estaba en que ellos solamente enseñaban y practicaban parcialmente la escritura. Y con frecuencia, como lo hemos estado viendo a la luz de los estudios, con frecuencia la tradición rabínica, ¿cierto?, contradecía la escritura. La enseñaban, la conocían toda, pero la enseñaban parcialmente y la practicaban parcialmente. Y a menudo sus tradiciones, ¿cierto?, contradecían la misma escritura, la misma palabra de Dios que ellos mismos afirmaban, ¿cierto?, defender. Y queriendo, ¿cierto?, mostrar a los demás que tenían que obedecerla. Pero ellos la estaban pervirtiendo a su manera, la estaban ahí doblando a su manera, manipulando a su manera, ¿ya? Entonces, al igual que con las otras normas bíblicas que hemos estado viendo, eran normas, ¿cierto?, que no tenían ningún problema. Las palabras de Dios no tienen ningún problema, ahí no está el problema. El tema es que, a la luz, ¿cierto?, cuando el hombre se enfrenta con ellas, las ve demasiado exigentes. Entonces, cuando las ve demasiado exigentes, ¿qué pasa con eso? Que la empiezan a bajar. Le empiezan como a suavizar, ¿cierto? Le empiezan a manipular, ¿cierto? Y le empiezan a disminuir, reducen el nivel. Lo reducen a un nivel humano. Entonces, como ellos no podían amar al prójimo como a sí mismo, porque ellos sí sabían amarse a sí mismos. Hemos visto, ¿cierto?, en muchas ocasiones cuando Jesús dice, sí, ellos se amaban a sí mismos. Les gustaba ser aplaudidos, les gustaba, ¿cierto?, hacerse notar. Su atuendo, ¿cierto?, era visto por los demás, ¿cierto? Les gustaba hacerse notar. Se amaban a sí mismos, pero al prójimo amarse así, no. Y menos si alguien era, por ejemplo, un publicano, un pecador que a la vista de todos. No, un samaritano, olvídenlo, ¿cierto? Una mujer pecadora, como estuvimos, la trajeron para piedrar. No, esa no es mi prójimo, ¿ya? Y así vemos, ¿cierto?, muchas ocasiones donde se da a entender que estos personajes sí se adulaban a sí mismos, les gustaba la adulación de los demás incluso, ¿cierto?, hacerse notar. Entonces, era más fácil dejar ama a tu prójimo, pero no como a ti mismo. Era mejor cambiar eso por aborrecerás a tu enemigo, eso es más fácil. Entonces lo redujeron a un nivel humano, ¿ya? Claro. O sea, tanto en la antigüedad como ahora, en la actualidad, vemos cómo el hombre ha pervertido la palabra de Dios, la ha adulterado para un bien personal, ¿verdad? A conveniencia. A conveniencia. Eso lo estamos viendo, esto sucedió hace mucho tiempo. Y si nos volvemos a nuestro tiempo, vemos que no es mucho la diferencia. Muchos cristianos, ¿verdad?, han sido, ¿verdad?, engañados por estos falsos, ¿verdad?, maestros o falsos guías espirituales, adulterando y cambiando, ¿verdad?, omitiendo también. Omiten y añaden. Claro, para su conveniencia y para su propia
para su propio pecado, para alimentar, ¿verdad?, su ego. Claro, de esa forma también actúa el enemigo, ¿sí? Y poder, claro, adulterando, torciendo la palabra para que lleve un poco de verdad, llevando un poco de verdad para que sea creíble, ¿cierto? Parece que es bíblico, pero aquí obviamente por eso el Señor nos manda a que tenemos que introducirnos en la palabra, ¿cierto? Y para no ser engañados de esta forma, ¿cierto? Así es. Pero obviamente todo esto va de la mano del Señor, porque estos personajes conocían la escritura al revés y al derecho, como decía, pero tomaban solamente y practicaban solamente lo que les convenía. Claro, lo que podían en su condición de hombre hacer, lo que queda más fácil, ¿ya? Pero, o sea, lo rebajaban a un nivel humano, ¿ya? Pero como vamos a ver, ¿cierto?, a la luz de la escritura, esto está por sobre el nivel humano. Y eso es lo que a muchos no les gusta. ¿Ya? Esto está por sobre el nivel humano, y estando por sobre el nivel humano nos damos cuenta de que necesitamos la ayuda de alguien. Y eso es la idea de la ley, llevarnos, acorralarnos, mostrar nuestros pecados y llevarnos a buscar un Salvador. Y en este caso es Cristo el único que nos puede ayudar, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos viendo que por eso Jesús es que refuta esta enseñanza, ¿ya? En la palabra de Dios no hay problema, el problema es cuando el hombre la manipula. Para que diga lo que quiere que diga. Para su conveniencia, como decías tú. O sea, como decíamos, un texto fuera de contexto. Claro, es que toman un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto para su bien. Claro, entonces Jesús, ¿cierto? Vemos que, si bien dice en el verso 43, para aquellos que se vienen incorporando, estamos en Mateo 5, del verso 43 al 48. Jesús dice acá, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ya vimos, amarás a tu prójimo, omitieron como a ti mismo y añadieron algo que no estaba en la escritura, no estaba en el mandato, de aborrecerás a tu enemigo. Esa es la perversión rabínica. Y Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vemos que Jesús refuta todo eso y les recuerda, ¿cierto?, con todo esto, que Dios se refiere a que todas las personas son nuestros prójimos, incluso nuestros enemigos. Y ahí vuelve Jesús a tomar la real interpretación del mandato de Dios que estuvimos viendo al principio y lo vuelve a poner en el lugar donde tiene que estar, con la interpretación correcta que había sido manipulada, ¿ya? Entonces, y esta es una verdad, hermano, que Jesús amplía, ¿cierto?, con la parábola del buen samaritano. ¿Ya? Porque esa parábola, ¿cierto?, que está ahí en Lucas 10, del 29 al 37, vemos que el propósito de esa parábola no es simplemente contestar a la pregunta del intérprete cuando dice, ¿y quién es mi prójimo? Aunque sí lo hace esa parábola, sí te dice quién es tu prójimo, pero va mucho más allá. Porque nos muestra que el requisito de Dios para nosotros es que seamos prójimos para todo aquel que esté en problemas, para todo aquel que necesita de nuestra ayuda, incluso alguien que es considerado nuestro enemigo, ¿cierto? Porque como hablamos hace un momento, tomando el ejemplo de David, ¿cierto? Saúl lo miraba a David como su enemigo, pero David no lo sentía así. Para él Saúl, ¿cierto?, era su prójimo. Entonces, de igual forma, ¿cierto? Porque obviamente la misma escritura dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre, ¿cierto?, que se entregaba a Dios, aunque igual que nosotros, con debilidades y falencias. Pero buscaba a Dios, sabía que lo necesitaba. Se dejaba guiar por él, aunque muchas veces cometía errores, ¿cierto? Entonces, al igual que él, tenemos que confiar en Dios. Y aunque los demás nos miren como enemigos, aunque los demás nos aborrezcan, nosotros no tenemos que verlo de igual forma. Eso es lo que Jesús nos ha venido enseñando hasta ahora. No tenemos que responder de igual forma, no tenemos que verlo de igual forma, no, sino que tenemos que verles como nuestro prójimo. Y por eso que Él nos ha venido enseñando, ¿cierto?, de que no tenemos que responder igual al daño que nos hacen. No, en vez de vengarnos, como veíamos acá en el texto, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Amad a vuestros enemigos. En vez de vengarnos por el daño que nos hayan hecho, en vez de vengarnos por las cosas que nos dijeron, que nos insultaron, que nos quitaron, que nos robaron, no hagamos lo mismo, sino que nuestra respuesta a todo eso debe ser con amor, ¿ya? Y
con referencia a ese tema del amor, para que vayamos entendiendo un poco más a qué se refiere esto. En el idioma griego hay 4 términos que se traducen, ¿cierto?, como amor. Por ejemplo, la primera palabra es filia, que se refiere a un amor fraternal, a un amor de amistad. La otra palabra, que es storge, se refiere a un amor familiar. Tenemos eros, ¿cierto?, que se refiere a un amor que es como un deseo romántico, un deseo sexual. Y ninguno de esos es al que se refiere en este texto, sino que al que se refiere en este texto es al cuarto, que es ágape, ¿ya? Ese es el amor del que Jesús está hablando aquí, ¿ya? Ese es el amor que Jesús está exigiendo aquí a aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, a aquellos que son súbditos de este rey divino, ¿ya? ¿Y qué es el amor ágape? Usted puede decir, ¿qué clase de amor es este? Este es un amor sacrificial. Este es un amor que no espera una respuesta a cambio, no esperan algo del otro, sino que se da, ¿ya? Es sacrificado. El mayor ejemplo que tenemos de esto, hermano, es la cruz del Calvario. Amén. Es el amor que Dios nos manifestó por medio de la cruz del Calvario, ¿ya? La misma escritura lo dice. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no merecíamos ese amor. Nosotros no merecíamos que Cristo muriera por nosotros, ¿ya? Pero Dios, con ese amor, ¿cierto?, sacrificial, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, esa clase de amor es la que está hablando acá ágape, ¿ya? Cuando dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Es un amor sacrificado, es un amor que se da en favor del otro, es un amor sin reserva, pero que sin considerar los méritos del otro, porque no lo hay, porque en este caso es un enemigo. ¿Qué mérito voy a tener, cierto, yo para poder amar a ese enemigo si me está haciendo daño? No tiene ningún mérito. Lo mismo, nosotros éramos enemigos de Dios, no teníamos ningún mérito para que Dios nos amara de esa forma. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, a la luz de esto nos estamos dando cuenta de que esta clase de amor no se trata de un asunto de sentir, sino que es de un asunto de actuar, de accionar de cierta manera. En vez de vengarnos, como nos dice acá, ¿cierto?, que no tenemos que hacerlo de ninguna manera, en lugar de hacer eso, tenemos que actuar de otra manera. ¿Cómo? Bueno, lo acabamos de leer, ¿cierto?, en el verso 44, que Jesús nos dice que no responder con venganza, sino que tenemos que amar a nuestro enemigo. Tenemos que bendecir a aquellos que nos maldicen. Tenemos que devolver bien por bien al mal que nos han hecho. E incluso nos dice acá, ¿cierto?, que tenemos que orar por ellos. Esa es la forma. Entonces no se trata de un sentir, sino de un actuar. ¿Cómo actúo entonces con ese amor? Tengo que amar a mi enemigo, bendecirle, devolverle bien, aunque me haya hecho mal, devolverle bien, e incluso orar por él. Hay aquí un comentario, ¿cierto?, de Spurgeon con respecto a esto, que les quiero leer textual. Dice, la oración es la precursora de la misericordia. Y quizás es por eso que Jesús menciona la oración aquí. Amar a los enemigos no es natural para los hombres. Y eso es lo que me hemos venido reiterando. Amar a los enemigos no es natural de nosotros, hermano. No es natural para los hombres, dice aquí Spurgeon. Y a veces es difícil incluso para aquellos que le pertenecen a Dios y tienen el amor divino dentro de su corazón. Eso es verdad. La mejor manera de tener la actitud correcta es decir la actitud de amor ágape hacia quienes nos persiguen. Es llevarlos delante del Señor en oración. Podríamos sentir la maldad, la injusticia, la impiedad y el odio de ellos hacia nosotros. Y a la luz de estas cosas quizás no amarlos por lo que son, pero debemos amarlos debidos a quienes son. Son pecadores caídos de la imagen de Dios y en necesidad del perdón y la gracia de Dios.
tal como nosotros somos pecadores en necesidad de su perdón y gracia, antes de que Él nos salvara. Y eso me quedó ahí, me quedó grabado cuando dice, tenemos que amarlo, quizás no tenemos que amarlos debido a lo que son, por lo que son, mejor dicho, sino por lo que son pecadores caídos de la imagen, igual que nosotros. Necesitan de la gracia de Dios, necesitan del perdón de Dios, igual que nosotros. Entonces, nos dice, la oración es la precursora de la misericordia. Que podríamos decir, yo creo que más de algún hermano se ha preguntado, ¿cómo hago eso? ¿Cómo yo puedo amar a alguien? Y Jesús lo está diciendo y dice, orad, porque al final dice, y orad por los que os ultrajan. O sea, esa oración que Jesús aquí está dando, es para que nosotros podamos llegar a ver y a amar a ese enemigo. Así que ¿quién me está haciendo mal? Porque como bien decís, Pablo, no es algo que nosotros tengamos, sino de todo lo contrario. Nosotros queremos vengarnos de esa persona. Queremos desquitarnos. Entonces cuando Dios o cuando toma, ¿verdad?, el control de nuestras vidas, nosotros ya estamos siendo dominados por este Dios. Y está nuestros impulsos, ¿verdad?, estos impulsos de venganza, se podría decir, o de devolverle mal por mal a alguien, ya no va a estar en nuestro ser, porque va a estar gobernando Dios, va a estar gobernando Jesús en nuestra vida, y como Él gobierna nuestras vidas, vamos a lograr tener este amor por estos enemigos, por aquellos que nos hacen el mal. Vamos a poder orar por ellos, para que... Pero claro, es un trabajo de Dios con cada uno de nosotros. Que volvemos al principio de todo esto, que Dios quiere al hombre, quiere sanar al hombre, y estábamos viendo que empezando este estudio, que Dios quiere trabajar ahí en el interior, en el interior del hombre, y ahí es donde se produce todo esto. Por eso que Dios da todos estos tipos de consejos y da todo este tipo de ejemplo al hombre, para que el hombre entienda de una vez que hay cosas que tiene que hacer el hombre, pero no las va a poder hacer solo. Así es. Tiene que hacerla de la mano con Dios. Por eso que Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Entonces tú la verdad que yo soy y el camino. Si yo soy el camino, yo te marco el camino, yo te llevo por el camino. Yo te llevo. No, tú solo no vas a poder ir, y como dices, porque de nosotros no sale solo. Y lo que nos sale de nosotros es maldad. Pero Dios es el que cambia mi vida, y cuando cambia mi vida Dios, yo voy a poder hacer esto que Dios me está diciendo acá. Orar por aquellos que me están haciendo mal. Y claro que me están haciendo, y que están haciendo mal, a lo mejor dentro de nuestro propio país, de nuestra propia comunidad donde vivimos, a lo mejor hay alguien que está haciendo mal. Poder orar por él, y a lo mejor muchas veces hemos tenido, ¿verdad?, con alguna persona esos encontrones, ¿verdad?, de maldad, pero Dios es el que tiene el control de todas estas cosas. Saber que Dios es el que tiene el control de todas estas cosas, y que como tiene el control de esas cosas, también tiene el control de mi vida. Y como tiene el control de mi vida, yo voy a poder ver y voy a poder hacer lo que Dios me dice, que es amar y orar por ello. Para poder amar y orar por esa persona, tiene que estar primeramente Dios, ¿verdad?, gobernando y haciendo algo en mi vida, para yo poder llegar a esta altura, o a este tipo de creyente o de hombre, o discípulo de Dios que está viviendo aquí, porque cualquiera podría decir que yo no lo voy a poder hacer. Yo no lo puedo. Y claro, y no va a poder hacerlo. En serio que no lo va a poder hacer. Todo esto que Dios nos ha enseñado hasta ahora, nosotros no lo vamos a poder hacer por nuestra fuerza. Porque tiene que haber una comunión con Dios, tiene que haber una entrega hacia Dios, para que Dios pueda entrar a mi vida y pueda yo lograr todo lo que Dios me está pidiendo hacer acá. Entonces y me está diciendo, cuando yo tenga control de tu vida, cuando tú me dejes entrar a tu vida, tú vas a poder hacer todo esto.
vas a ver que en tu vida va a ir cambiando tu vida. Y vas a ver tú con tus propios ojos cómo tu Dios te ayuda. Y todas estas características de los súbditos de que estamos viendo del reino de Dios van a empezar a reflejarse en mi vida. Claro, porque no es un tema de que nosotros tengamos que forzarnos a... Claro, Dios sino que algo que fluye, pero no nos vamos a dar cuenta muchas veces, sino que, como decías tú, es cuando el Señor empieza a transformarnos, no nos damos cuenta, pero los demás sí lo notan, nos van a empezar a notar. Claro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto?, es llevar todas las cosas, volvemos a lo mismo, delante del trono de Dios. Y si tenemos algo ahí que esté provocando alguna raíz de amargura quizá en nuestro corazón, entregársela a Él, dejar todo ahí, porque esas cosas son estorbos para nuestra relación con Dios. Dios no quiere que tengamos ese tipo de estorbos ahí, sino que todo lo entreguemos a Él, y si nos duele, hermano, pedirle al Señor que sane nuestro corazón, ¿cierto? Y para que podamos, ¿cierto?, orar por aquellos que nos hicieron daño, ¿cierto? No orar, Señor, dale la torre, dale, Señor, así como me hicieron, aplasta lo que tu mano lo aplaste, le quebre los dientes, no sé. No, sino que el sentido es que orar por ellos, pero verlo así, como bien decía Spurgeon ahí, o sea, quizá nos van a hacer daño, ¿ya? No, porque obviamente están apartados de Dios, su corazón los gobierna otra cosa, pero no Dios. Entonces nos van a hacer daño. Pero tener, ¿cierto?, cuando estamos en la oración es como que el Espíritu Santo nos recuerda, oye, ellos, ¿cierto?, como decía Spurgeon aquí, son pecadores caídos de la imagen de Dios. Lo que tienen en su corazón y lo que aflora es pecado, porque están gobernados por el pecado. Mejor ora, ¿cierto?, preséntalos delante de Dios, porque así como tú necesitaste del perdón y la gracia de Dios, ellos también lo necesitan. Y quizá en algún momento, así como Dios te alcanzó a ti, también los va a alcanzar a ellos. Eso deja claro una enseñanza y nos deja que pensando, porque si yo en un momento tan difícil, Jesús ahí, ¿verdad?, en la cruz, y Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, y no solamente, sino que después un discípulo también copia las mismas palabras. Entonces, tú dices, ¿hay quién es que está? ¿Era Esteban? No, es Dios en Esteban. Gobernando el corazón de Esteban. Claro, para poder llegar a ese grado, a esa altura, a ese crecimiento de conocimiento y sabiduría de Dios, para poder llegar a decir, perdónalos, porque no saben, perdónalos porque no te conocen, perdónalos porque no saben de ti. Claro, y esta es una forma de amar como a ti mismo. Porque asimismo, como tú necesitaste de Dios, también estás clamando delante de Dios, ¿cierto? Sabiendo que tú lo necesitaste y lo necesitas, Él también lo necesita. Entonces estás orando, ¿cierto? Porque estás amando, así como a ti mismo. Viendo tu condición, viéndote a ti, tu necesidad, tú ves también al prójimo. Pero eso solamente ocurre cuando estamos delante de Dios, porque cuando nos dejamos llevar, ¿cierto?, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, nos distorsionamos. Pero cuando venimos al Señor en oración, es ahí cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar, oye, esto otro, esto está mal, esto está bien, ¿ya? Y como dice aquí un comentarista, dice, la oración es la más elevada cumbre del dominio propio. Es ahí cuando, ¿cierto?, nos apaciguamos. Como que se calma todo, ¿cierto?, cuando venimos delante de Dios. La oración es la más elevada cumbre del dominio propio. Cuando oramos por nuestros perseguidores, la mayoría de nosotros alineamos nuestras vidas en conformidad con las normas de Dios. Y eso ocurre únicamente en la oración. Cuando viene mi voluntad, pero la voluntad de Dios es así, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, mi voluntad la doblego, la dejo ahí. Señor, hágase tu voluntad. ¿Cierto? Pero eso ocurre, obviamente, en la comunión que yo tengo con Dios. En un trabajo de Dios con cada uno de nosotros, que tiene que trabajar en nuestros corazones, sanar nuestros corazones y enfocarnos correctamente, ¿cierto? Porque muchas veces nos olvidamos que cuando las cosas que nos ocurren, ¿cierto?, pensamos que es algo terrible. Pero si lo ponemos recordando la Escritura, hermanos, de que nosotros éramos enemigos de Dios, y nosotros éramos pecadores, delincuentes espirituales, y el castigo, ¿cierto?, de la paga del pecado, ¿qué? La muerte. Nosotros estamos destinados a condenación eterna, ¿cierto? Eso es lo que merecíamos. Pero Dios no nos dio lo que merecíamos, sino que nos dio lo que no merecíamos, nos dio a Cristo, ¿cierto? Nosotros merecemos mucho más que todas las cosas terribles que nos pasan.
Y muchas veces nos olvidamos de eso. Porque merecíamos el castigo eterno, pero Dios, por medio de Cristo ya no vamos para allá. Amén. ¿Cierto? Pero muchas veces se nos olvida. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, cuando venimos a la oración y nos humillamos verdaderamente delante de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda, ¿cierto? De que grandes cosas ha hecho Dios en nosotros. Y no es como muchos vienen y dicen, no, Dios va a hacer grandes cosas en ti. Ya lo hizo. Si me salvó de la esclavitud eterna, de la condenación eterna. Me salvó, Cristo me salvó. Ahora pertenezco al pueblo de Dios y soy bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué más cosa grande va a hacer Dios en mi vida? Y tengo la esperanza de que algún día lo voy a ver, pero no es por mis méritos, sino por lo de Él. ¿Cierto? Entonces, es ahí, en la intimidad con Dios, cuando nos sumergimos en su palabra, como ahora, que estamos viendo la luz de la Escritura, que estamos mal, si es que andamos de la manera contraria a lo que Jesús está diciendo acá. Y no lo dudo de que así sea, porque la palabra nuevamente nos está acorralando. Lo que nosotros más hacemos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estábamos leyendo Proverbios, que nos alegramos cuando algo le pasa al que nos hizo daño. Oh, justicia divina, y nos alegramos muchas veces, ¿cierto? Cuando se le pierde algo al que nos hizo daño, ay, ojalá que no lo encuentre. O si alguien, hoy día, hermano, muy difícil que alguien que encuentre algo lo devuelva. Muy difícil, ¿cierto? Siempre buscando de dónde sacar cosas, de dónde hacer daño, no importa, ya no hay como el buscar el bien del otro. Pero el Señor nos dice que no, y a la luz de la Escritura nos vamos a alumbrar, nos dice que no, que aunque los demás todos se dirijan de esa manera, tú no, porque tú no eres ciudadano de aquí, tú eres súbdito del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, aquí somos peregrinos solamente, ¿cierto? Entonces, es por eso que el Señor nos manda acá, ¿cierto? Nos dice acerca de este tipo de amor, que es un amor que obviamente no es natural, como decía el comentario de Spurgeon, sino que es algo sobrenatural, es algo que Dios imparte en el corazón de aquellos que son suyos, ¿ya? Okay. Por ejemplo, dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es algo nuestro. Si algo bueno sale de nosotros, es porque Dios lo hace en nosotros a través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Es por gracia. Es por gracia. De ninguno de nosotros. ¿Ya? Es por gracia y por misericordia de Dios. O sea, todas las gracias, por eso todas las gracias son a Dios. Todo agradecimiento es a Dios, enalteciendo a Dios siempre y alabando a Dios siempre por esas cosas que yo jamás habría podido hacer si Él no hubiese tocado mi vida y no estuviera gobernando mi vida. Porque todo lo bueno que sale de mí, por gracia de Él. Claro. Entonces, si nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos la paz con Dios por medio de Cristo, lo que nos está diciendo acá, lo más lógico es que también queramos que los demás hagan la paz con Dios por medio de Cristo, ¿cierto? Porque el amor que Dios está aquí hablando, que está demandando a su pueblo, a los que son suyos, ¿cierto? Es un amor tan grande que no tiene límite y que abarca incluso a aquellos que son enemigos, ¿cierto? Que nos dice que tenemos que perdonar, que tenemos que amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos hacen daño, a aquellos que nos aborrecen, ¿cierto? Porque así Dios también a nosotros nos perdonó. Éramos enemigos de Dios, que hemos reconciliado. Nosotros también tenemos que querer lo mismo para ellos, que se reconcilien con Dios y su corazón sea sanado, y si le hicimos algo de mal, que quizás por eso reaccionan así, nos puedan perdonar. Diciendo, hermanos, todo es sanado, ¿cierto? Así es. Pero es un trabajo de Dios. Entonces, ahora tenemos que decir también que los enemigos muchas veces nos vienen de forma amenazadora, porque muchas veces decimos, no, es que va a aparecer de manera terrible en nuestra vida cuando nos pasan esas situaciones, ¿no? A menudo son personas comunes y corrientes, ¿cierto? Que obviamente son perversas, ¿cierto? Que son impacientes, que nos van a estar criticando por todo, que nunca los vamos a complacer. No, es que tal cosa se tiene que hacer así. Nosotros tratamos de modificarlo de tal forma, pero cuando se hace de tal forma, no, tampoco están conformes y lo critican. No, es que así. Siempre nos van a estar criticando. Son personas que van a parecer personas mojigatas en nuestra vida, personas que son rencorosas y que simplemente nunca van a estar de acuerdo con nosotros, aunque nosotros queramos de alguna forma modificar las cosas para que ya no esté ese tipo de rencilla, igual no van a estar de acuerdo, ¿cierto? Pero cualquiera sea la relación personal que tengamos, Dios quiere que amemos,
A pesar que nos critiquen, a pesar que nos tengan rencor, a pesar que nunca estén de acuerdo con nosotros, el Señor dice que tenemos que amar, ¿ya? Sin importar el conflicto que sea. Si tenemos conflictos con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, incluso de la iglesia. Con un vecino que no guarde rencor, sea como sea, nuestra actitud hacia ellos siempre tiene que ser amor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Y el Señor nos está persuadiendo, hermano, a obedecerle, a obedecer a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él sabe lo que hace al pedirnos esto. Y obviamente todo lo que Dios nos pide es para nuestro bien. Amén. Así es. Todo está en sus manos. Dios nunca nos va a exigir algo que no sea para nuestro bien. Dios nunca nos va a decir algo en su palabra que nos haga mal. No. Entonces, a la luz, hermano, de todo lo que hemos visto y lo que hemos leído, ¿cierto? Cuando estuvimos leyendo la porción completa, podemos hacernos la pregunta: ¿por qué debemos de amar a nuestros enemigos? Cristo menciona dos motivos. En primer lugar, porque Dios recomienda tal amor. ¿Y por qué usted puede decir, por qué Dios recomienda tal amor? Porque el verso 46 y 47 nos dejan claridad que no es gran virtud amar únicamente a los que nos aman, a los que nos caen bien, a los que nos tienen detalles bonitos con nosotros. No. No es gran virtud amar únicamente a ellos. ¿Por qué? Porque aquellos que no conocen a Dios también lo hacen. También aman a los que les aman. ¿Ya? Y quizá, y hermano, es lo más probable que estas palabras que Jesús dijo acá fueron totalmente devastadoras, totalmente insultantes para los que lo estaban oyendo, sobre todo para los religiosos. Así es. ¿Ya? Que tienen que haber estado furiosos de escucharla. Porque, por el ejemplo que Jesús está diciendo acá, ¿cierto? Cuando les dice acá, en el 46, porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Como les decía hace un momento, o sea, los publicanos eran lo peor de lo peor considerado. ¿Ya? Y casi por definición eran deshonestos, eran extorsionistas, eran la lacra. ¿Ya? Pero, y después Jesús dice acá, en el 47, si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también eso así los gentiles? Ya, los pone al mismo nivel de los gentiles. Y de los publicanos, o sea, a los gentiles, a los ojos de la mayoría de los judíos, como les decía hace un momento, estaban fuera de la misericordia de Dios, estaban fuera del favor de Dios, estaban fuera del interés de Dios. Para ellos solamente estaban destinados a la condenación. Pero Jesús está diciendo que todos estos personajes, ¿cierto? Ya sean los gentiles que ellos en su contexto consideraban lo peor, enemigos puros, o los recaudadores de impuestos que eran judíos pero eran considerados traidores, la lacra misma, ellos los despreciaban, los dejaban a un lado, los marginaban, ¿cierto? Y consideraban que no eran dignos de ser nada delante de Dios. Los publicanos ni siquiera eran dignos de ser judíos, ¿ya? Pero Jesús manifestó, como bien decías tú, que el amor que ellos estaban manifestando, los líderes religiosos o el pueblo en sí, con amar solamente a los que les aman, no era mejor que aquellos que ellos mismos despreciaban. No era mejor que los líderes religiosos aborrecían esa clase de personas, pecadores, publicanos, siempre decían, oh, Jesús se junta con los publicanos, con pecadores, come y todo, ¿cierto? Pero Jesús le está diciendo, ustedes no son mejor que ellos. Ustedes se creen mejor, pero realmente no lo son. Porque si están amando únicamente a los que les aman, están haciendo lo mismo que los publicanos, están haciendo lo mismo que los gentiles. En otras palabras, Jesús le está poniendo en rostro que la justicia de ellos no era mejor que la de aquellos, por los que sobra se creían superiores, ¿ya? Y obviamente todo aquel que ama solamente a los que les aman, ya sean nosotros, usted hermano, si está amando solamente a los que le aman, estamos en igual posición. Claro. Porque aquí Jesús está diciendo que aquellos que son súbditos de su reino, aquellos que son ciudadanos del reino de los cielos, tienen que tener una norma de amor mucho más alta que la del resto del mundo. Porque Dios es el que gobierna sus corazones. Es por eso que hemos visto, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, que un cristiano, ¿cierto?, se distingue del resto de la sociedad en que vive, en que son diferentes, porque el amor que exhiben es un amor divino, ¿cierto? Son más serviciales, son más atentos que los demás,
¿cierto? Son más honrados. Se distinguen, pero no son cosas que fluyan por sí solas, sino que es Dios obrando en el corazón de aquellos que son suyos. Lo mismo que Jesús había dicho, ¿cierto? Hace unos estudios atrás, en Mateo 5, verso 16, cuando dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cierto? Porque aquellos que son gobernados por Dios se notan. Y los demás lo notan. Y somos como esas lumbreras, ¿cierto? Que alumbran en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá el Señor. Ese es el primer motivo. Dios quiere que sea así. Que lo amemos porque que amemos incluso a nuestros enemigos, no solamente a los que nos hacen bien, no solamente a los que nosotros amamos o los que nos aman. No, porque no estamos haciendo nada superior al resto del mundo. Nuestra norma tiene que ir más alta, más arriba, ¿ya? Porque es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ni siquiera el nuestro, ¿ya? Ese es el primero. Ese es el primero y ese es una el de primer las... motivo, claro. Ese, claro. Y vemos cuando de repente oramos y decimos que se haga tu voluntad. Esta es una de las voluntades que Dios quiere hacer en mi vida y muchas veces yo lo dejo. Así es. Así que cuando decimos que se haga tu voluntad, eso abarca... incluso amar a tu enemigo. Claro. Hay un trato. Esa es voluntad de Dios. Claro, hay un trato ahí que Dios, yo le estoy diciendo a Dios que se haga su voluntad en mi vida. No solamente en mi vida, sino que en el entorno donde estoy. Muchas veces el entorno donde yo vivo puede que se levanten estos enemigos, ¿verdad? Y voy a tener que convivir con ellos. Pero ahí es Dios donde va a empezar a hacer, ¿verdad?, ese carácter, a formar mi carácter mediante estas mismas personas. Empieza a formar el carácter del cristiano y va entrando en una madurez espiritual y en una comunión con Dios que es tan especial y única que va a llegar a poder entender y comprender. Y es más, va a poder orar por aquellos que están a su alrededor y que son personas no gratas. Así es. Pero eso solamente Dios lo puede hacer. Dios solamente, como bien decimos, lo volvemos a repetir, solamente Dios lo puede hacer mediante esa comunión y esa entrega que yo tengo con Dios. Nada más que eso se va a reflejar una vez que yo pueda entregar mi vida a Dios por completo. Hay un trabajo también de Dios, siempre lo hemos dicho, un trabajo que es personal, un trabajo que es de relojería, que comienza en el corazón sacando todas esas cosas malas que tenemos en nuestras vidas. Y así el Señor va trabajando con nosotros de diferentes formas. Claro, ese es el amor sacrificial, ese es el amor del que Jesús está hablando acá, un amor que se le da a aquel que no lo merece. Así como Dios nos lo dio a nosotros, así también Dios quiere que, como Él gobierna nuestros corazones, ese amor fluye a través de nosotros, incluso orando por aquellos que nos aborrecen. No deseando su mal, no deseando que Dios los castigue, sino que anhelando que Dios alcance sus corazones, alcance sus vidas, que sean perdonados y sean llenos de la gracia de Dios. ¿Ya? Entonces, el segundo motivo lo vemos en el versículo 45, donde Jesús, ¿cierto?, nos menciona este segundo motivo para que nosotros amemos a nuestros enemigos, es que si somos hijos de Dios, ¿cierto?, tenemos que imitar a Dios, que es nuestro Padre, ¿ya? Porque debemos ser como nuestro Padre Celestial, el cual dispensa, ¿cierto?, su bondad sobre todos los hombres, sin prestar atención a la dignidad, ¿cierto?, o a la gratitud de ellos. Entonces, amar, hermanos, a nuestros enemigos y orar por ellos, incluso por los que nos persiguen, por todos los que nos hacen daño, hermanos, muestra que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el cual dispensa su bondad sobre todos los hombres, hermanos, sin prestar atención a la dignidad o incluso a la gratitud de ellos. Como ahora, dice, hace salir el sol, ¿verdad?, sobre todos, sobre justos e injustos. Claro, ese es como llamado como la gracia común por los teólogos, ¿cierto? Que es como una gracia donde Dios expresa su benevolencia, ¿cierto? Sobre todos, sin discriminación, claro. Pero hay una
¿cierto? Una gracia reservada únicamente para aquellos que son suyos, que es diferente a esta, ¿ya? Como bien decía Pedro ahí, hace salir el sol, son cosas, ¿cierto?, que hace Dios para todos, ¿ya? Entonces, ahora, el que amar como Dios ama, ya no nos hace hijos del Padre. Eso tenemos que entenderlo. Que nosotros hagamos esto para ser un hijo. No. El amar a alguien, como Dios nos manda acá, no nos hace hijos del Padre. No es para que lo seamos, sino que cuando estamos amando incluso al punto a nuestro prójimo, de que si es nuestro enemigo, pero lo amamos, oramos por él y queremos lo mejor para él, que Dios alcance su vida, eso es una evidencia de que ya somos hijos del Padre, de que ya somos sus hijos, es evidencia. Entonces yo no está diciendo acá el texto que nosotros tenemos que hacer para ser hijos, no, sino que eso ya es evidencia de que somos hijos, para que se entienda y no se malinterprete, ¿ya? Entonces, aquellos que son hijos de Dios, al igual que el Padre, como Él muestra su amor, un amor imparcial, ¿cierto? Y un cuidado similar a la creación, así también los hijos de Él deben dirigirse de esa manera. Dios hace salir el sol, como bien decía Pedro, sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, esas bendiciones, ¿cierto? Dios las da independientemente de las ventajas de la gente o si alguien lo merece. Porque si fuera por merecimiento, realmente nadie lo recibiría. Porque nadie lo merece, ninguno de nosotros lo merece, ¿cierto? Entonces, como les decía, esto es como conocido como la gracia común, donde Dios es benevolente con la creación misma, con todo sin distinción, ¿ya? Pero hay una reservada únicamente para aquellos que son suyos, por medio de Cristo. No estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Claro. Entonces, eso es lo que se refiere, por ejemplo, el salmista en el Salmo 145, verso 15 y 16, cuando dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Sin distinción. Dice MacArthur: no existe ningún bien físico, intelectual, emocional, moral, espiritual o de cualquier otra clase que alguien posea o experimente que no venga de la mano de Dios. Si Dios hace eso por todo el mundo, sus hijos deberían reflejar esa misma generosidad. No existe ningún bien físico, dice aquí MacArthur, intelectual, emocional, moral, espiritual o de cualquier otra clase que alguien posea o experimente que no venga de la mano de Dios. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Aunque hay personas que niegan la existencia de Dios, Dios igual les imparte toda esta gracia común. Aunque ellos lo rechacen, no lo merecen, pero Dios igual lo hace. Igual lo hace. Y si hablamos de merecer, bueno, realmente ninguno de nosotros merece nada, ¿cierto? Pero Dios lo hace y quiere que nosotros también reflejemos ese mismo tipo de generosidad, ¿ya? Entonces, como estamos viendo, hermano, el resumen de todo lo que hemos estado viendo, que Jesús enseña, ¿cierto?, en este sermón del monte, en realidad es el resumen de todo lo que la Biblia enseña. Porque el gran propósito, ¿cierto?, de la salvación, el objeto, ¿cierto?, del Evangelio y el gran anhelo del corazón de Dios, ¿qué es? Que todos los hombres lleguen a ser como Jesús. Que todo hijo del Padre sea perfecto. Y tiene que ser perfecto. Todo hijo tiene que ser perfecto como su Padre, como nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y esa perfección es una perfección absoluta, ¿ya? Y siendo absoluta, tenemos que estar conscientes, ¿cierto?, de que es totalmente imposible en el propio poder del hombre. Cualquiera podría decir entonces, ¿por qué Dios exige cosas que son imposibles para el hombre? Bueno, Jesús lo dice, Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Él todo es posible. Para nosotros es imposible, pero para Él todo lo es posible. ¿Ya? Claro, haciendo referencia de que, vuelvo al mismo punto, haciéndose referencia de que al que tiene a Dios es posible. Así es. Dice un comentario de la Biblia Estudio Nelson, dice: los seguidores de Jesús deben ser tan perfectos como Dios en su forma de amar. El Señor no baja su listón para acomodarlo a nuestra pecaminosidad.
Él nos da el poder para guardar su justo modelo. Dios no exige algo que no se puede. Para nosotros no se puede, pero para Él todo es posible, ¿cierto? Entonces Él nos va a proveer para poder cumplir lo que Él requiere, ¿ya? Y eso es exactamente el propósito del Señor en todos estos ejemplos que hemos visto y en todo este sermón y en lo que vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a un sentido de ¿qué? De alegría, de inflarnos de pecho, de orgullo. No. Todo esto que estamos viendo nos lleva a un sentido, hermano, irresistible de bancarrota espiritual. Y aquí lo que vemos nuevamente es vemos las características nuevamente de los súbditos del reino, que habíamos visto al principio de entrar en este sermón, ¿cierto? En Mateo 5, donde veíamos que pobreza en espíritu. La escritura nos lleva nuevamente, ¿cierto?, delante de Dios, porque nuevamente nos acorrala. Estamos aquí, acorralados, como le decía hace un momento. Y la única salida que hay es Cristo. Amén. El único que abre pasos donde no lo hay. Él es el único Salvador. Y eso es lo que nos muestra aquí la Escritura. La necesidad de un Salvador. Tú no puedes. Esto no es natural. Nosotros no podemos amar a nuestros enemigos. No lo podemos hacer. Pero Dios sí muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, y ahora, ¿cierto?, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios que está en nuestros corazones, ¿cierto? Dios gobierna nuestros corazones. Ese amor de Dios es impartido en nuestras vidas. Ahora también fluye a través de nuestras vidas. Y lo podemos hacer. Pero todo es de Dios. Todo es de Dios. Él nos da todas las herramientas para que podamos andar como debemos. Y Él quiere que andemos. Así es. Esa es la voluntad de Dios. No sé si, hermano, usted hasta ahora ha entendido, ha comprendido la magnitud de la voluntad de Dios para con nosotros, para con los hombres. Quiere que sea perfecto, pero para ser perfectos nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Dios. Una vez que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios, todas estas cosas van a empezar a suceder y sin forzarlos, como tú decías, sin yo tener que hacer un esfuerzo, porque el esfuerzo, porque toda esa fuerza a mí me la da Dios. Entonces ahí es cuando empiezo yo a darme cuenta de que tengo que dar gracias a Dios, tengo que pedir a Dios que me ayude, y me doy cuenta de que estoy corto y de que estoy totalmente al debe con todo lo que Dios me pide, porque Dios me pone, ¿verdad? Me pone la palabra y me dice, este es el hombre que Dios quiere en este mundo. Y estoy yo al lado, donde estoy en la otra vereda y no cumplo con ninguna de esas condiciones, y es más, no puedo. Y es más, tomamos la palabra, le añadimos, le quitamos, y no somos diferentes de los escribas y los fariseos muchas veces. Por eso antes yo decía, o sea, si en ese tiempo pasaba eso, ahora está igual la cosa. Entonces, vemos como la palabra de Dios no cambia, vemos como que la palabra de Dios es única, es perfecta, es verdad, y que lleva al hombre a darse cuenta de que necesita de un Dios, de que necesita un Salvador, de que necesita un ayudador para poder cumplir todas estas condiciones delante de Dios. Yo no voy a poder hacer nada por mi propia fuerza, y eso lo tengo claro, y le doy gracias a Dios porque me da ese conocimiento y ese entendimiento de poder decir, sí, yo con mi fuerza no puedo hacerlo, pero estás tú, Señor, tú, que para ti no hay nada imposible, y todo eso imposible que en mí hay, en ti pueden ser posibles en mi vida. Y cuando son posibles, ¿qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta y tenemos que glorificarle a Él, porque de otra forma no hubiera sido posible. Y cuando empiezan a pasar estas cosas en nuestras vidas, estas cosas que eran imposibles en un momento y ahora están siendo posibles y visibles a los demás, es porque Dios está gobernando mi vida. Amén. Y también tengo, ¿verdad?, que agradecer a Dios y glorificar su nombre
tener siempre esa... Bueno, todos los días tenemos que tener esa palabra de gracia por lo que hace en nuestra vida Dios. Amén. ¿Ya? Todos los días, porque hay cosas que nosotros no vemos que hace Dios. Hay otra cosa ahí. Hay algo espiritual que nosotros no vemos. Pero Dios está ahí constantemente ayudándonos. Y sobre todo cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros errores y venimos a Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? ¿Te fallé? Sí, caí otra vez. Me pasó esto otro. Te vuelvo a fallar de continuo. Y necesito tu ayuda. O sea, yo no puedo hacerlo solo. Pero si tú estás conmigo, y yo quiero que tú estés conmigo, por eso me entrego a ti para que tú hagas algo en mi vida, créame que Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, en tu vida y en la vida del hombre en general. Si Dios lo que quiere es que nadie se pierda y que todos vengan, ¿verdad?, a salvación, a vida eterna, y todos tengan ese regalo que es gratis. Así que le damos gracias, como decía, gracias al Señor por permitir nuestras redes sociales para poder transmitir, para poder llegar a sus casas, para poder llegar al lugar donde están, para que también la palabra de Dios pueda llegar a sus oídos, a su vida, y pueda hacer esa palabra, ¿verdad?, que sane, ¿verdad?, algún problema, algún conflicto, que sane esas heridas de dolor que hay, o esa herida de falta que hay en nuestra vida, que nos falta todavía, ¿verdad? Pero Dios dice, tranquilo, yo estoy aquí, yo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Hay otras cosas que tengo que mejorar en tu vida, hay otras cosas que tengo que reparar en tu vida, y eso lo voy a ir haciendo paso a paso en tu vida. Así que confiemos, ¿verdad?, que Dios no tarda, que Dios nunca llega tarde, que siempre Dios está en el tiempo oportuno y perfecto, porque Él es perfecto. Amén. Si queremos esa gracia a Dios de poder estar hoy y tener hoy la posibilidad de recibir este consejo, de poder tener, ¿verdad?, estas transmisiones y poder llegar a sus hogares. Así que es algo que Dios también, ¿verdad?, nos bendice. Hay otros lugares que no se puede. Hay otros lugares que no se puede ni leer la Biblia. Hay otros lugares donde ni siquiera puedes decir Dios, porque tu vida corre peligro. Y aquí nosotros tenemos esta bendición de poder expresarnos libremente, reunirnos libremente, cantar, glorificar a Dios, darle gracias a Dios con toda libertad. Y eso también es motivo de agradecimiento.